Todos disfrutamos cuando Dios responde sí a nuestras oraciones. Sin embargo, una de las etapas más difíciles para un cristiano es el momento cuando Dios dice no a todo aquello que le hemos estado pidiendo. El no de Dios no es algo indiferente para con nuestra vida. El no de Dios trae propósito, trae sabiduría y sobre todo trae amor. Porque el no de Dios es el reflejo de su gracia hacia nuestra vida. Bienvenidos a Adulam Podcast. Mi nombre es Jorge Raudales y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio, a una nueva conversación. Y queremos invitarte a que formes parte de la familia Adulam, suscribiéndote a todas nuestras redes sociales y de la misma manera puedas activar la campanilla para que cuando subamos nuestros episodios, las notificaciones puedan caerte y así puedas estar pendiente de todo lo que estamos haciendo. Y de la misma manera también queremos invitarte a que puedas compartir todo nuestro contenido con tus demás amigos para que así podamos llegar a muchas más personas y el mensaje de la palabra del Señor también pueda edificar a otros, así como tú estás siendo edificado. Ahora entremos a la nueva conversación que tendremos en este episodio. ¿Cómo es tu reacción cuando Dios dice que no a tus oraciones? ¿Cómo es tu reacción cuando Dios dice no a todo aquello que tú le has estado pidiendo? El tema de esta conversación se titula Cuando Dios responde no. Y creo que cuando nosotros escuchamos o de alguna manera entendemos que Dios dice no a nuestras peticiones, que Dios dice no a nuestras oraciones, creemos que es una molestia de Dios por algo que nosotros hayamos hecho. Creemos que es una indiferencia de Dios a algo que nosotros hemos cometido mal o hemos hecho mal. Y déjame decirte que el no de Dios no es nada de indiferencia hacia tu vida ni hacia mi vida, ni es porque Él quiera molestarnos, sino que el no de Dios siempre trae propósito, siempre trae sabiduría y sobre todo siempre trae amor hacia nuestra vida. Por eso hoy, en esta conversación, quiero hablarte acerca del no de Dios y quiero basarlo en el segundo libro de Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 7 al 10 o al 9 dice la palabra, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, dice Pablo, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando Dios dice que no, así como un padre amoroso no concede a su hijo todo lo que éste le pide, Dios tampoco concede todo lo que nosotros deseamos, todo lo que nosotros le pedimos, porque Él ve el final, Él ve todo desde el principio hasta el fin, todo lo que es nuestra vida y Él sabe qué es lo bueno y qué es lo malo para nosotros. De manera que como un padre amoroso nunca va a darle algo malo a sus hijos, nunca va a darle algo que va a afectar a la vida de sus hijos y por ende, yo creo que todos nosotros como padres, si hay algo que va a afectar la vida de nuestros hijos,
Y aunque ellos nos estén pidiendo, nosotros vamos a decir no, un no rotundo. De la misma manera, Dios dice un no rotundo cuando Él sabe lo que le estamos pidiendo no es de bendición, sino lo contrario va a ser para mal a nuestra vida. Déjame decirte que Él va a decir no rotundamente. Un no de Dios muchas veces lo vemos como una restricción de parte de Él hacia nuestra vida, pero no es eso tampoco. Es cierto, Dios le dijo a Adán, de todo árbol del huerto del Edén podrás comer, pero de este árbol no podrás comer. Aquí vemos uno de los primeros no de Dios hacia la vida del ser humano. Sin embargo, para Adán creía que lo que le estaba impidiendo el Señor era una molestia, era algo que Dios no quería que él hiciera. Pero es que los no de Dios no traen mal a nuestra vida, sino un bien. El problema de nosotros es que no estamos acostumbrados a que nos digan que no, sino a que todo lo que nosotros pidamos, Él nos conteste con un sí. Y déjeme decirte que Dios nunca va a responder a un sí cuando sabe lo que estás pidiendo es algo malo. De la misma manera, nosotros debemos de tomar esos no como una bendición para nuestra vida. Y basado en esto, quiero darte algunos puntos muy importantes acerca de los no de Dios. Y es que el no de Dios nos protege de aquello que no podemos ver. El texto en Génesis capítulo 50, verso 20, me encanta porque he citado la vida de José muchas veces en este podcast y no me voy a cansar de citarlo porque es que este hombre fue un gran ejemplo para nuestra vida. Cuando José fue vendido por sus hermanos y fue llevado cautivo como esclavo a Egipto, tuvo que pasar un proceso difícil, tuvo que pasar momentos en el que él creía que Dios se pudo haber apartado de él. Tal vez oraciones que José hacía no eran contestadas por Dios, o tal vez oraciones que José hacía, Dios decía un no, y en el momento que José oraba y Dios contestaba un no, tal vez no podía entenderlo, pero Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito. Y cuando se llega a cumplir el propósito de Dios y José se encuentra con sus demás hermanos, los hermanos de José tenían esa carga de conciencia en su vida por todo lo que le habían hecho a José, pero José los consuela. José les dice a ellos, no se preocupen, porque no, escuche, porque no me enviaste vosotros aquí, sino que Dios me ha traído a mí a este lugar. Porque el no de Dios en ese momento era, no vas a estar con tu familia, no vas a crecer en tu familia, no vas a prosperar en tu familia, sino yo voy a llevarte a otro lugar, yo voy a hacer de ti algo poderoso, yo voy a llevar propósitos grandes en ti, pero para que Dios cumpliese los propósitos grandes que en la vida de José, tuvieron que haber muchos no a oraciones hechas atrás. Para que Dios cumpliese los propósitos en la vida de José, para que todo lo que se llevara a cabo en lo que Dios tenía planificado para José, tuvo que haber habido muchos no en muchas oraciones de José. De la misma manera, para que Dios pueda llevar a cabo los propósitos que tiene con tu vida, hay muchas oraciones a las que Dios va a decir no. Hay muchas oraciones, muchas peticiones a las que Dios va a tener que decir no. ¿Por qué? Porque Él no dejará de cumplir sus propósitos en su vida. No por negligencias nuestras, no por anhelos nuestros que realmente no tienen nada que ver con nuestro propósito. Dios va a decir que no porque Él va a llevar a cabo lo que Él tiene para tu vida. Él va a decir que no porque Él sabe el día de mañana y Él sabe que nos está protegiendo de el día de mañana. Nosotros no lo entendemos.
en este momento. O nosotros no lo entendemos en el momento que Él nos está diciendo. No entendemos que Él nos está librando de algún mal. No entendemos que nos está protegiendo de alguna enfermedad. No entendemos que nos está protegiendo de algún accidente. No entendemos, pero el no de Dios muchas veces nos molesta en el momento, pero no nos ponemos a pensar de lo que Dios nos está librando. Tal vez José no podía entender que en ese momento Dios estaba diciendo no, porque un día iba a preservar la vida, no solamente de él, sino la vida de su familia, la vida de sus generaciones y la vida de todo el mundo, porque había una hambruna en toda la tierra. Pero Dios fue el hombre escogido, el hombre elegido para llevar a cabo esa gran labor, ese gran propósito. No digas que el no de Dios es porque Él te desprecia. No digas que el no de Dios es porque Él se ha vuelto indiferente contigo. Lo contrario, di que el no de Dios es porque Él está preservando tu vida y te está librando de muchas cosas. Me encanta porque también el libro de Romanos 8:28, que todos lo conocemos, que dice la palabra y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo Dios va a decir que sí. No todo el tiempo Dios va a aceptar o Dios va a hablar a nuestras oraciones o Dios va a contestar a nuestras oraciones conforme nosotros queremos. ¿Por qué nos hemos de molestar cuando Dios dice que no? ¿Por qué no hemos de recibir el no de Dios? ¿Por qué no lo hemos de recibir con alegría? Así como recibimos el sí de Dios con gozo, con alegría, ¿por qué no recibirlo de la misma manera el no de Dios? Porque sabemos que el no de Dios es como un sí de Él. ¿Por qué? Porque Él está preservando nuestra vida, nos está protegiendo de aquello que no podemos ver en el momento. Pero Dios dice, aquí estoy. Muchas veces Dios dice no porque nos protege de personas equivocadas. Nosotros oramos, Señor, gracias por este amigo que tú has puesto en mi vida. Y el Señor dice, no, ese no es tu amigo. No quiero que sea tu amigo. Y nosotros decimos, pero Señor, pero mira, él se lleva bien, pero yo no quiero que sea tu amigo. No es que vamos a ser enemigos de las personas, pero Dios sabe por qué nos está separando de esa persona. Dios sabe por qué Él te está diciendo no, porque tal vez tú estás orando por tu esposa, por tu esposo, y Dios te está diciendo, ese no es el esposo que yo tengo para ti, es la persona equivocada. Y nosotros nos enojamos en algún momento, Señor, pero mira, él tiene muchas cosas que yo he pedido en mis oraciones que debe de tener un hombre o debe de tener una mujer, pero el Señor dice, yo conozco la vida de esa persona y no es lo que yo tengo para ti. ¿Por qué no aceptar el no de Dios como un sí que va a bendecir nuestra vida? Porque Dios nos protege de personas equivocadas. Dios nos libra de decisiones que traerían más adelante dolor. Porque el no de Dios en este momento nos está librando de esas decisiones malas que estamos queriendo tomar, que más adelante nos van a provocar dolor. Dios dice, mejor te provoco tristeza en este momento que más adelante esa decisión que tú estás tomando, que quieres que yo te respalde, que hoy te estoy diciendo que no, para no ocasionarte un dolor más grande más adelante, mejor te digo que no hoy, para que tú no fracases, para que tú no llores, para que tú no vengas a arrepentirte de las decisiones que tomaste equivocadamente cuando yo te dije que no. ¿Por qué? Porque Dios nos libra de tomar decisiones que más adelante traen dolor. Dios nos guarda de un éxito que podría destruir nuestro carácter. Escucha, pedimos a Dios, Dios bendice mi empresa, Dios bendice este proyecto y el Señor dice, no lo hagas, porque tal vez ese proyecto más adelante, cierto, va a traer éxito a tu vida, pero ese éxito puede degenerar tu carácter, aquel carácter que Dios estaba forjando en tu vida en los momentos que Él estaba diciendo que no, en los momentos en el que Él estaba diciendo esto no te conviene.
Pero muchas veces el éxito lo tomamos como una bendición de Dios para nuestra vida cuando nuestro carácter está siendo degenerado, cuando está siendo mal convertido. Y Dios dice no. Dios dice no porque nos evita caminos que terminarían alejándonos de Él. Por eso Dios nos dice no. Porque si Él nos dijera que no, el camino, Él sabe que más adelante tú te vas a apartar de sus caminos. Hay algo que yo viví en mi juventud. Yo crecí jugando fútbol y, y no era ni bueno, pero tampoco era malo. Tenía mis virtudes jugando fútbol y yo quería jugar fútbol profesional. Quería jugar fútbol porque yo sentía que para eso era bueno. Y un día me recuerdo que me llegó la oportunidad de poder hacer unas pruebas con un equipo de segunda división de mi país. Y me recuerdo que cuando se me abrió las puertas, yo le dije a mi pastor, esta puerta se me abrió en este equipo y yo quiero ir a probar. ¿Qué me dice usted? Me recuerdo que las palabras sabias de mi primer pastor fueron, si Dios lo quiere ver jugando fútbol, me dijo, Él lo va a dejar ahí. Pero si Dios no lo quiere ver jugando fútbol, entonces Él lo traerá nuevamente. Y me recuerdo que una vez también, antes de irme para esa ciudad donde estaba este equipo, me recuerdo que fui a visitar a la que ahora es mi suegra, bueno, que ya partió con el Señor. Me recuerdo que fui a despedirme de ella y me recuerdo que las palabras de ella fueron muy drásticas, pero ella me dijo, mire hijo, me dijo, yo sé que Dios no lo quiere ver jugando fútbol y porque no lo quiere ver jugando fútbol, Dios lo traerá quebrado, me dijo él. Y esas palabras, quieras o no, hirieron mi corazón, pero a la larga ya era cierto lo que me estaba diciendo porque Dios no me quería ver jugando fútbol. Cuando yo oraba al Señor y le decía, Señor, abre las puertas, muchas veces me dijo que no y cuando hubo una que se me abrió, yo creí que Dios estaba diciendo que sí, cuando muchas veces Dios había dicho que no y ¿sabe qué? Me fui en contra de la voluntad de Dios, en contra del no de Dios y pasó justamente como mi pastor me dijo y como mi suegra me dijo. Dios no solamente me trajo a la casa, me regresó a la casa, sino que me mandó, no Dios, sino mis propias decisiones lesionado. ¿Por qué? Porque no era lo que Dios quería para mi vida. Muchas veces nos frustramos, muchas veces nos quejamos, muchas veces decimos, ¿por qué, Señor? Es que Dios sabe por qué dice que no. Y en ese entonces, ¿sabe qué es lo que pasó? Estuve un término de casi 6 meses en ese equipo y, y nunca me congregué. Es cierto, oraba todas las noches en mi cuarto, pero nunca me congregué. Porque Dios sabe cuando Él dice que no. Él sabe porque más adelante, si te dice que sí, más adelante te vas a apartar de tus caminos. El no de Dios te protege de no apartarse de tus caminos, de los caminos que en el que el Señor te ha puesto. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de perdición. Y creemos porque Dios nos está diciendo, no, es porque Él no quiere que nosotros prosperemos. Mira, Dios quiere que todos prosperemos. Dios quiere vernos bendecidos, pero quiere vernos bendecidos con el sí de Él, no con el sí de nosotros. Quiere vernos prosperados, aunque Él diga que no, porque el no de Dios es como una prosperidad para nuestra vida, porque nos librará de muchos fracasos. Nos librará de muchos errores, de muchas malas decisiones. El no de Dios nos libra de todo eso. Por eso dije al principio que el no de Dios trae sabiduría. No es como el no o el sí de nosotros, el no de nosotros. No, el no de Dios trae sabiduría para nuestra vida, porque Él lo conoce todo. No todo no de Dios es un rechazo. No todo el no de Dios es un rechazo. Muchas veces es una protección de Dios para tu vida. Número 2, el no de Dios desarrolla nuestro carácter. El no de Dios
lo que hace en nosotros es sacar lo mejor de nuestra vida, no lo peor, cuando nosotros lo tomamos por el lado en el que Dios quiere que lo tomemos. Los momentos en que Dios no cambia nuestras circunstancias son precisamente aquellos en los que Él está cambiándonos a nosotros. Cuando Dios no cambia las circunstancias difíciles, cuando nosotros le estamos pidiendo que la cambie, Él no la cambia por molestarnos, por hacernos pasar tiempos difíciles. No, es porque en ese momento Él nos está cambiando a nosotros. Es porque en ese momento Él nos está transformando. Él está transformando este carácter, este temperamento con la que nosotros vivimos. Porque Él sabe, imagínate, tomando la vida de José, si Dios no lo hubiera pasado en el proceso que Él tuvo que pasar, porque es que Dios lo procesó a José para llevarlo al mando de la nación más grande de ese entonces como lo era Egipto. Para llevarlo y ponerlo ahí, Dios lo procesó antes, procesó su carácter, procesó su temperamento, procesó su corazón para que él aprendiera a perdonar, procesó todo lo que él necesitaba ser procesado para llevarlo y ponerlo en ese lugar, sabiendo que cuando él lo iba a poner en ese lugar, iba a saber gobernar a todos aquellos que estarían bajo su gobierno. Porque por eso Dios no nos da muchas cosas, porque todavía no estamos procesados, porque tal vez todavía no tenemos la capacidad de poder decir sí, o porque tal vez no estamos capacitados a poder sobrellevar una empresa, poder sobrellevar un legado. No estamos capacitados y por eso lo primero que Él hace con el no, con su no, es procesar nuestro carácter. No sé si en este momento Dios está haciendo eso en tu vida. No sé si en este momento que en el que tú estás escuchando solo no, no de Dios, es porque tal vez Él está procesando tu carácter. Es porque estás pasando el tiempo del proceso de Él en tu vida. Por eso no rechaces el no de Dios. El no de Dios trae sabiduría, recuerda. El no de Dios trae sabiduría, porque Él sabe a dónde te está viendo. Él sabe dónde te está viendo. Porque las pruebas, las circunstancias difíciles en nuestra vida producen paciencia, producen madurez, producen dependencia de Dios y producen una fe genuina. Eso es lo que producen las circunstancias de Dios cuando Dios dice que no. Cuando Dios dice que no y vienen circunstancias aún más difíciles de las que nosotros estamos acostumbrados a vivir, eso viene para darte paciencia, para darte una madurez espiritual, para darte una dependencia totalmente de Dios y para fortalecer tu fe genuina. Dios está interesado en formar nuestro carácter. Dios está interesado en formar el carácter, sobre todo el carácter de Cristo en nosotros, para resolver inmediatamente nuestros problemas. Es que cuando Dios forma el carácter de Cristo en nuestra vida, ¿qué más queremos, amada iglesia? ¿Qué más queremos, amado amigo? ¿Qué más quiere? Cuando Dios forma el carácter de Cristo en nuestros corazones en momentos difíciles, porque imagínate, Cristo pasó un sinnúmero de adversidades. Bueno, Cristo Jesús experimentó el no de Dios. Wow, y tú podrás decir, pero ¿cómo me podrás decir que Cristo experimentó el no de Dios? Sí, lo experimentó, porque recuerda la oración de Jesucristo en el Getsemaní, cuando estaba angustiado por lo que estaba pronto a sucederle, le dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, porque Jesús estaba pidiendo en su humanidad no pasar ese tiempo. Pero ¿sabes qué? Dios le dijo a su hijo, amado, no voy a pasar de ti esta copa, porque necesito que se cumpla todo lo que yo tengo para la humanidad. Y tú eres el cumplimiento de ello, por lo tanto, es un no a esa oración. Pero el carácter de Cristo le decía, Señor, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Por qué no llevar a cabo lo que Dios
por medio de Jesucristo, nos enseña a nosotros. Ahora yo quiero invitarte a decirte, acepta el no de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el no de Dios también, el tercero y último de estos principios es, el no de Dios nos protege el no de Dios nos prepara para algo mejor. Y es ahí donde esto nos gusta, solo que no queremos pasar el proceso, no queremos pasar los no de Dios. Todos queremos vivir el sí de Dios, pero Dios nos prepara para algo mejor. Eso lo dijo Jeremías en el capítulo 29, verso 11. Eso lo dice Efesios capítulo 3, verso 20. Eso lo recibió José cuando el Señor dijo no a muchas oraciones, no al favor de sus hermanos, porque cuánto no hubiese deseado José tener el favor de sus hermanos, pero Dios dijo, no, yo no quiero que tengas el favor de tus hermanos, suficiente con mi favor. Dios dijo no a la libertad de José cuando él quería ser libre. Él dijo, no quiero que sea libre ahorita. Él dijo no a una vida fácil. Tenía que pasar el proceso, tenía que vivir una vida difícil. Dios dijo que no todo eso a José. ¿Para qué? Para prepararlo para algo súper mejor que vendría a su vida, a la vida de aquellos hermanos que lo traicionaron, que lo vendieron, a la vida de sus padres, a la vida de toda su descendencia, porque el no de Dios siempre nos prepara para algo mejor. Ahora, ¿cómo deberíamos de responder cuando Dios dice que no? ¿Te has preguntado cómo respondemos? ¿Cómo respondes tú cuando Dios dice que no? Yo quiero enseñarte cómo deberíamos de responder cuando Dios dice que no. Deberíamos de responder con confianza. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe lo que nosotros necesitamos. Y si Él dice que no, debemos de confiar que Él sabe por qué está diciendo que no. Debemos de responder con obediencia. Aunque no entendamos el no de Dios, debemos de obedecerle. No debemos de sobrepasarnos a la autoridad de Dios cuando Él está diciendo que no. Debemos de obedecer. Debemos de responder con gratitud porque Dios sigue siendo bueno, aunque su respuesta no sea la que nosotros esperamos. Decirle, Señor, gracias, porque tú sabes por qué estás diciendo que no. Pero la gratitud te lleva a entender el no de Dios, aunque por los momentos de repente no lo entiendas, pero tú debes decir gracias, Señor, porque tú sigues siendo bueno, a pesar de que tú me digas que no. ¿Cómo debes de responder al no de Dios? Con esperanza, porque aún sus planes siempre serán mejores para nosotros. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cómo que un proceso difícil me va a redundar para bien a mí? ¿Cómo un tiempo de enfermedad me va a redundar para bien a mí? ¿Cómo cuando yo estoy perdiendo todas mis cosas, mis propiedades, todas mis finanzas, todo eso va a redundar para bien para mí? Si Dios lo está permitiendo, déjame decirte que sí, va a ser para algo mejor. Podemos ver la vida de Job. Job vino de más a menos y cuando estaba en el más, tal vez de él, y cayó al menos de Dios, Dios lo llevó al más de él y de ahí nadie jamás lo iba a bajar, porque cuando caemos al más de Dios, es que entonces estamos en la plenitud de la prosperidad, porque podemos estar en prosperidad, pero está el no de Dios. Sin embargo, podemos vivir con recursos limitados, pero con el sí de Dios. Y esos recursos limitados se van a convertir en recursos ilimitados más adelante porque estamos en la voluntad de Dios. Cuando respondemos al no de Dios con esperanza, Dios nos da, hermano, tiempos mejores, porque entendemos que el que nos prometió las cosas no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dijo, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, Él no es hombre para que Él nos mienta. Aunque el no de Dios sea negativo para nosotros en el momento, más adelante se va a convertir en algo positivo y en algo más grande. El silencio y el no de Dios no significa que Él está ausente o que Él es indiferente con nosotros.
no significa falta de amor. A veces Dios responde sí, porque Él está de acuerdo con nuestras peticiones, pero también dice, espera porque aún no es el momento. Y también dice, no, porque yo tengo algo mejor para ti. Qué grandioso es nuestro Dios. Qué grande es nuestro Dios. Qué grande. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Cuando Dios dice no, no está negando su amor. Lo contrario, lo está afirmando, porque su perfecta voluntad es más grande. Es más grande para nuestra vida. Y por eso nos está diciendo no. Su no temporal puede ser la puerta a una nueva etapa, a una mejor etapa de nuestra vida. El no de Dios nos lleva a la victoria y no a la derrota. Yo prefiero el no de Dios, que más adelante me va a llevar al éxito, que el sí mío, que más adelante me va a llevar a la derrota. Yo prefiero el no de Dios, sabiendo que estoy en su voluntad, al sí mío, sabiendo que me estoy alejando más y más de Él. Yo prefiero el no de Dios que hacer muchas cosas que Dios no va a estar conmigo. Ahora yo pregunto, ¿cómo vas a reaccionar tú? ¿Cómo estás reaccionando tú si Dios te está diciendo no en estos momentos? Yo quiero llevarte a que analices. Cuando Dios dice no, es porque Él tiene algo mejor para ti. No reniegues, no murmures, no digas Dios está airado conmigo, Dios está enojado conmigo, porque cuando Él te está diciendo no, Él está mostrando su amor hacia tu vida. Él está mostrando su amor hacia tu familia. Él está mostrando su amor hacia todo lo que tú estás haciendo. Por eso Él te está diciendo no. No es por molestarte, es porque te ama. Así que analiza lo que hoy hemos conversado. Atesóralo en tu corazón y pon en práctica algunos consejos si te pueden servir para que te vaya bien en la vida. No todos los no de Dios son malos. Muchos no de Dios son lo mejor que nosotros podamos escuchar en nuestra vida. Gracias por haber llegado hasta el final conmigo. Quiero invitarte para que estés pendiente todos los lunes a las 6 de la mañana. Todos nuestros podcasts están saliendo a esa hora. Y gracias por ser parte de la familia Adulán. Y si todavía no eres parte de esta familia, queremos que vayas y te suscribas a todas nuestras redes sociales para que seas parte de esta gran familia. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Señor sea contigo y nos vemos hasta la próxima conversación, si así Dios lo permite.